La mano de Marlene Porter tembló mientras el destello del tirador enfermo se presionaba contra su sien, su aliento atrapado en su garganta como un pájaro asustado. El primer beso de sus 19 años había sido robado por un forajido desesperado, sus labios ásperos e indiferentes contra los suyos, mientras el robo de la diligencia se desarrollaba alrededor de ellos en el polvoriento territorio de Arizona de 1883. Por favor, ella susurró, lágrimas trazando líneas limpias por sus mejillas manchadas de tierra. Tome el dinero, pero déjenos en paz. El forajido con los ojos salvajes y la barba vieja y débil solo rió, el sonido áspero bajo el sol de la tarde. Él ya había tomado el reloj de bolsillo de su padre y el medallón de su madre, el único recuerdo de la vida que habían dejado atrás en Boston. Pero parecía que él quería más que solo objetos de valor de los pasajeros de la diligencia. ¿No eres una cosita bonita? Él gruñó, su agarre apretándose en su brazo mientras él la tiraba más cerca para otro beso no deseado. El chasquido de un disparo de rifle partió el aire como un trueno. El forajido se echó hacia atrás, sus ojos muy abiertos de sorpresa mientras tropezaba y caía al suelo polvoriento. Marlene jadeó, retrocediendo hasta que chocó contra la rueda de la diligencia. —¿Ustedes, gente, todo bien? Una voz profunda llamó desde la cresta sobre el sendero. Marlene levantó la vista para ver a un hombre a caballo, rifle aún levantado, su rostro sombreado por un sombrero de ala ancha. Él guió su caballo por la pendiente con facilidad practicada, sus ojos escaneando el área por cualquier peligro restante. Mientras él se acercaba, Marlene pudo ver que él era más joven de lo que ella había pensado primero, quizás 25 así, con piel bronceada por el sol y ojos del color de una tormenta de verano. Su guardapolvo estaba cubierto de polvo de sendero, pero la estrella prendida a su chaleco atrapó la luz del sol. Ayudante Kane Wilcox, él se presentó, desmontando en un movimiento fluido. Escuché la conmoción mientras hacía mis rondas. Parece que llegué justo a tiempo. El padre de Marlene se adelantó, extendiendo su mano. Edward Porter, mi esposa, Helen y mi hija Marlene. Estamos muy obligados a usted, ayudante. El ayudante asintió, sus ojos deteniéndose en Marlene por un momento más largo de lo necesario. Algo en su mirada hizo que su corazón tartamudeara, aunque ella rápidamente miró hacia otro lado. ¿Hacia dónde se dirigen ustedes, gente? Él preguntó, ayudando al conductor a asegurar los caballos que habían sido asustados por el tiroteo. Silverdale, su padre respondió. Soy para ser el nuevo maestro de escuela allí. El ayudante Willox sonrió entonces, una sonrisa genuina que transformó su rostro rudo. Eso es así. Hemos estado esperando por un maestro de escuela por casi 6 meses ahora. El pueblo está solo otra hora por el sendero. El conductor de la diligencia aclaró su garganta. Si hemos terminado con las amenidades, me gustaría ponerme en marcha antes de que sus amigos vengan buscándolo. Él gesticuló hacia el forajido muerto. El ayudante Wilcox asintió. Cabalgaré junto a ustedes. Asegúrense de que lleguen al pueblo a salvo. Mientras ellos se preparaban para partir, Marlene se encontró a sí misma, observando al ayudante mientras él montaba su caballo. Había algo en él, una confianza tranquila, quizás que la intrigaba, a pesar de su corazón todavía acelerado y el miedo persistente del ataque. El ayudante la sorprendió, mirando fijamente, y ladeó su sombrero ligeramente. Marlene rápidamente miró hacia otro lado, sus mejillas enrojeciendo de vergüenza. «Señorita Porter», él dijo suavemente, trayendo su caballo junto a la ventana de la diligencia donde ella estaba sentada. Primera vez en el territorio, ella asintió, encontrando su voz. «Sí, hemos venido de Boston,
Padre dice que hay oportunidad en el oeste para aquellos dispuestos a trabajar por ella. Su padre tiene razón sobre eso. Sus ojos se arrugaron en las esquinas cuando él sonrió. Aunque yo calculo que es un mundo muy diferente de lo que usted está acostumbrada. Estoy empezando a entender eso, ella respondió, tocando inconscientemente sus labios, donde el forajido había forzado su beso sobre ella. El ayudante notó el gesto, su expresión oscureciéndose. ¿Él la hirió, señorita? Marlene dudó, luego sacudió su cabeza. No físicamente, no. Pero él la asustó apropiadamente. El ayudante Wilcox afirmó en lugar de preguntar. Él tomó libertades, ella admitió, su voz apenas por encima de un susurro. Ella no pudo decir más, la vergüenza de ello quemando en su pecho. La mandíbula del ayudante se apretó. Siento que eso pasara, señorita Porter. Eso no es como una dama debería ser tratada, especialmente no para su primero. Él se interrumpió, pareciendo darse cuenta de la suposición que él había hecho. El sonrojo de Marlene se profundizó. ¿Cómo supo? Su sonrisa regresó más suave esta vez. La mirada en sus ojos como si algo precioso hubiera sido robado, no solo tomado. La diligencia se sacudió hacia adelante, terminando su conversación mientras el ayudante Wilcox guiaba su caballo al frente de la procesión. Marlene lo vio cabalgar adelante, su espalda recta y hombros anchos cortando una figura impactante contra el paisaje desértico. Una hora más tarde, como prometido, el pueblo de Silverdale apareció a la vista. No era mucho una calle principal alineada con edificios de madera, un campanario de iglesia elevándose por encima del resto, y casas dispersas extendiéndose hacia afuera como ondas en un estanque. Pero después del angustioso viaje, parecía la salvación para Marlene. La diligencia se detuvo frente al Hotel Silverdale, donde un pequeño grupo de gente del pueblo se había reunido, claramente habiendo oído de su llegada. El padre de Marlene bajó primero, luego se giró para ayudar a su madre, y finalmente Marlene ella misma. Edward Porter, un hombre corpulento con un bigote magnífico, se adelantó, mano extendida. Alcalde William Hawkins, lo hemos estado esperando. Espero que su viaje no fuera demasiado problemático. Antes de que su padre pudiera responder, el ayudante Wilcox habló. Ellos fueron atacados por el chico Reeves hace una hora. Yo pasé por allí y me encargué de ello. La expresión del alcalde se agrió. Maldita banda Reeves. Han estado causando problemas por todo el territorio. Lo atrapaste bien. Espero que no moleste a nadie más. El ayudante respondió uniformemente. El alcalde asintió con satisfacción antes de volverse hacia los Porter. Bueno, están a salvo ahora. Ya tenemos su casa. Lugar pequeño pero sólido. Está justo por el camino de la escuela. Mientras el alcalde continuaba charlando con sus padres sobre los arreglos, Marlene sintió los ojos del ayudante Wilcox sobre ella de nuevo. Cuando ella miró hacia él no la estaba mirando con lástima como ella había temido, sino con algo como admiración. Señorita Porter, él dijo, acercándose a ella mientras los otros estaban distraídos, quiero que sepa que no todos aquí son como ese forajido. La mayoría de la gente en Silverdale son buenas personas. Gracias, ayudante, ella respondió, por la tranquilidad y por salvarnos hoy. Él sacudió su cabeza ligeramente. Solo haciendo mi trabajo. Pero sí espero. Él hizo una pausa, pareciendo elegir sus palabras cuidadosamente. Espero que hoy no tiña su impresión del oeste demasiado duramente. Intento no juzgar una región entera por las acciones de un hombre, ella dijo con más confianza de la que sentía. Su sonrisa regresó. Eso es bueno de oír. Bueno, señorita Porter, bienvenida a Silverdale. Yo calculo que nos estaremos viendo más el uno al otro, siendo un pueblo pequeño y todo.
Mientras él ladeaba su sombrero y se giraba para irse, Marlene se encontró esperando que ese fuera de hecho el caso. La familia Porter se instaló en su nuevo hogar rápidamente. Era modesta comparada con su casa adosada de Boston. Solo 4 habitaciones con muebles sencillos, pero era limpia y resistente. La escuela, como el alcalde había prometido, estaba a poca distancia. Un edificio de una sola habitación con filas de bancos y una pequeña pizarra. El padre de Marlene comenzaría a enseñar en una semana. Una vez que la noticia se había extendido a las granjas y ranchos periféricos de que el nuevo maestro de escuela había llegado. Mientras tanto, la familia se ocupó de instalar su hogar y conocer a la gente del pueblo. Silverdale era de hecho pequeño con solo alrededor de 400 residentes, pero estaba creciendo. Había una tienda general, un banco, el hotel, 2 salones, uno respetable, uno menos, la oficina de un médico, y varios otros negocios alineando la calle principal. El pueblo tenía un alguacil y un hombre mayor llamado Sullivan, quien parecía pasar la mayor parte de su tiempo durmiendo en una silla fuera de su oficina, y 2 ayudantes, siendo Kane Wilcox uno de ellos. Marlene vio al ayudante Wilcox frecuentemente durante esos primeros días, aunque rara vez hablaban. Él ladeaba su sombrero cuando se cruzaban en la calle o asentía en reconocimiento cuando casualmente estaban en la tienda general al mismo tiempo. Cada breve encuentro dejaba a Marlene con un curioso aleteo en su estómago que ella intentaba ignorar. En su 4º día en el pueblo, Marlene regresaba de la tienda general, una cesta de provisiones en mano, cuando oyó rápidos golpes de pezuñas acercándose por detrás. Ella se hizo a un lado de la calle polvorienta, esperando que un jinete pasara, pero en su lugar el caballo disminuyó la velocidad a su lado. Señorita Porter, el ayudante Wilcox dijo, tocando el ala de su sombrero. Permítame llevar eso por usted. Antes de que ella pudiera protestar, él había desmontado y tomado la pesada cesta de sus brazos. Eso no es necesario, ayudante, ella dijo, aunque ella estaba secretamente aliviada de estar libre de la carga. No es problema, él insistió, poniéndose a su paso a su lado, guiando su caballo por las riendas. Y por favor llámeme Kane. Ayudante suena tan formal, especialmente cuando no estoy en asuntos oficiales. Muy bien, Kane, ella dijo, el nombre sintiéndose íntimo en su lengua. Entonces usted debe llamarme Marlene. Él asintió, una sonrisa jugando en las comisuras de su boca. Marlene, ese es un nombre bonito, le sienta bien. Ella sintió sus mejillas calentarse ante el cumplido. Gracias. ¿Ha vivido en Silverdale mucho tiempo? Unos 3 años ahora, él respondió. Yo salí de Missouri después de la guerra. Mi padre luchó por la Unión, pero él nunca regresó a casa. Mamá falleció unos años después, así que no había mucho que me retuviera allí. Siento lo de sus padres, Marlene dijo suavemente. Kane se encogió de hombros, aunque sus ojos reflejaban una vieja tristeza. Fue hace mucho tiempo. ¿Y usted? Debe haber sido difícil dejar Boston atrás. No tan difícil como esperaba, ella admitió. Tenía pocos amigos allí, y después de que madre enfermó el año pasado, no pudimos mantener nuestro estilo de vida anterior. Padre había estado carteándose con el alcalde Hawkins sobre el puesto de maestro durante meses. Cuando madre se recuperó lo suficiente para viajar, decidimos empezar de nuevo. Ellos habían llegado al hogar Porter, y Kane dejó la cesta en el porche. Por un momento, ellos se quedaron en silencio incómodo, ninguno bastante listo para separarse. Marlene, Kane finalmente dijo, su voz más baja que antes, me preguntaba si usted podría permitirme escoltarla al baile social este sábado. El pueblo celebra uno cada mes en el salón de la iglesia. Hay música, baile, comida.
El corazón de Marlene dio un salto. Yo, yo quisiera eso mucho. Su rostro se iluminó. ¿En serio? Eso es una buena noticia. La llamaré a las 6, si eso le conviene. Las 6 serían perfectas, ella respondió, incapaz de suprimir su propia sonrisa. Con otra inclinación de su sombrero, Kane montó su caballo y cabalgó de regreso hacia el pueblo. Marlene lo vio irse, una extraña mezcla de emoción y temor arremolinándose dentro de ella. Ella nunca había sido cortejada antes de que la enfermedad de su madre hubiera consumido gran parte de los últimos 2 años, dejando poco tiempo para compromisos sociales. Y luego estaba el asunto del beso del forajido. El recuerdo de ello todavía le erizaba la piel, la forma en que él se había impuesto sobre ella, tomando algo que debería haber sido dado libremente y con afecto. Ella tocó sus labios inconscientemente, preguntándose si alguna vez podría pensar en besar sin recordar ese momento de terror. Los días previos al social pasaron rápidamente. Marlene ayudó a su padre a preparar lecciones para sus nuevos estudiantes y asistió a su madre en hacer que su casa se sintiera más como un hogar. Cuando llegó el sábado, ella se encontró tanto ansiosa como nerviosa por la noche que se avecinaba. Ella eligió su mejor vestido, uno de algodón azul pálido, con un escote modesto y un simple ribete de encaje. No era tan a la moda como lo que las damas en Boston podrían usar, pero era bonito y práctico para la vida de la frontera. Su madre la ayudó a arreglar su cabello castaño miel, recogiéndolo con unos pocos rizos dejados para enmarcar su rostro. «Te ves hermosa, querida», Helen Porter dijo, retrocediendo para admirar a su hija. «El ayudante Wilcox parece un joven apuesto». «Lo es, madre», Marlene respondió, alisando sus faldas. «Él ha sido muy amable». «Solo ten cuidado con tu corazón», su madre advirtió suavemente. «El oeste engendra un tipo de hombre diferente al que estamos acostumbradas. Más fuerte en algunos aspectos, quizás, pero también menos limitado por las delicadezas sociales». Antes de que Marlene pudiera responder, hubo un golpe en la puerta. Su padre fue a abrirla, y momentos después, Kane Wilcox estaba parado en la entrada de la sala de estar. Él estaba vestido con pantalones limpios y una camisa planchada, su estrella de ayudante usual pulida y prendida a su chaleco. Su cabello oscuro estaba pulcramente peinado, y él sostenía su sombrero en sus manos. «Señorita Porter», él dijo, sus ojos ensanchándose ligeramente mientras él observaba su apariencia. «Usted se ve hermosa». Marlene sintió el calor subir a sus mejillas. «Gracias. Usted se ve muy apuesto». Después de las garantías a sus padres de que regresarían a las 16, Kane ofreció a Marlene su brazo y ellos partieron hacia el salón de la iglesia. El aire de la tarde era agradable, con solo suficiente brisa para enfriar el calor persistente del día. «Debo advertirle», Kane dijo mientras caminaban, «que probablemente será el centro de atención esta noche. Gente nueva no viene a Silverdale tan a menudo, especialmente no señoritas bonitas del este». «No soy particularmente aficionada a ser el centro de atención», Marlene admitió. Kane rió. «Noté eso sobre usted. No parece importarle mezclarse con el fondo, observando en lugar de participando». Marlene lo miró con sorpresa. «Eso es notablemente perceptivo de usted. Parte de ser un buen hombre de ley es notar cosas que otros podrían pasar por alto», él dijo con un guiño. «Y he estado notando bastante sobre usted, Marlene Porter». El salón de la iglesia ya estaba lleno de actividad cuando ellos llegaron. Linternas colgaban de las vigas, proyectando un brillo cálido sobre la gente reunida del pueblo. Una pequeña banda tocaba en una esquina y mesas cargadas de comida y bebida alineaban una pared. Niños correteaban entre los adultos,
jugando sus propios juegos mientras sus padres socializaban. Como Kane había predicho, la llegada de Marlene causó bastante revuelo. Varias mujeres se acercaron inmediatamente, presentándose y dándole la bienvenida a Silverdale. Kane permaneció a su lado, haciendo presentaciones y ocasionalmente colocando su mano suavemente en la parte baja de su espalda para guiarla a través de la multitud. Después del ajetreo inicial de saludos, Kane la llevó a la mesa de refrescos y le entregó una taza de ponche. No son precisamente los bailes elegantes de Boston, me imagino, él dijo gesticulando alrededor del simple salón. Quizás no, Marlene respondió, pero hay una calidez aquí que a menudo faltaba en la sociedad de Boston. Los ojos de Kane se suavizaron. Me sorprendes, Marlene. La mayoría de las damas del este que se encuentran aquí no pueden esperar a regresar a la civilización, como ellos la llaman. No soy la mayoría de las damas del este. Ella dijo con una pequeña sonrisa. Además, ¿qué es la civilización sino gente cuidando el uno del otro? He visto más de eso aquí en una semana que en años en el este. La banda empezó una melodía animada y las parejas comenzaron a moverse al centro del salón para bailar. Kane dejó su taza y extendió su mano a Marlene. ¿Me harías el honor?, él preguntó, un toque de nerviosismo en su voz. Marlene puso su mano en la suya. Yo estaría encantada. Kane la condujo a la pista de baile improvisada, colocando una mano respetuosamente en su cintura mientras sostenía su otra mano en la suya. Él era un bailarín sorprendentemente bueno, guiándola a través de los pasos con confianza. ¿Dónde aprendió a bailar tan bien un ayudante de Missouri?, Marlene preguntó mientras ellos giraban. Kane rió. Mi mamá insistió en que aprendiera. Dijo, un hombre que pudiera bailar nunca carecería de compañía femenina. Pensé que era una tontería en ese momento, pero estoy muy agradecido por esas lecciones ahora. Ellos bailaron 3 canciones antes de tomar un descanso. Kane les trajo a ambos un plato de comida, y ellos encontraron un rincón relativamente tranquilo para sentarse y comer. Mientras conversaban, Marlene se encontró cada vez más atraída por el joven ayudante. Él era considerado e inteligente, con un ingenio seco que la hacía reír más de lo que había hecho en años. La noche pasó demasiado rápido. A las 10 menos cuarto, Kane sugirió a regañadientes que comenzaran a regresar a su casa. Ellos caminaron lentamente, ninguno ansioso porque la noche terminara. Tuve un tiempo maravilloso, Marlene dijo mientras ellos se acercaban a su casa. Gracias por invitarme. El placer fue todo mío, Kane respondió. Quizás podríamos hacerlo de nuevo alguna vez. Marlene asintió, su pulso acelerándose. Yo quisiera eso mucho. Ellos habían llegado a su porche y Kane se detuvo en el escalón inferior, todavía sosteniendo su mano. Bajo la luz plateada de la luna, sus ojos parecían brillar con una intensidad que hizo que el aliento de Marlene se contuviera. Marlene, él dijo suavemente, sé que no nos conocemos desde hace mucho, pero siento algo cuando estoy contigo que no puedo explicar correctamente. Yo lo siento también, ella susurró, sorprendida por su propia osadía. Kane dio un paso más cerca, aún manteniendo una distancia respetuosa. Ese día en la diligencia, coche, lo que ese forajido le hizo a usted, he estado queriendo decir algo al respecto, pero no sabía cómo. Marlene se tensó ligeramente ante la mención del incidente. No es algo en lo que me importe pensar mucho. Entiendo eso, Kane dijo rápidamente, pero quiero que sepa que un beso real, no es algo tomado por miedo o fuerza. Es algo dado libremente, algo compartido entre 2 personas que se preocupan el uno por el otro. El corazón de Marlene latía tan fuerte que ella estaba segura de que él debía oírlo. Yo no sabría,
ella admitió. Ese fue mi primero, mi único. La expresión de Kane se suavizó con comprensión. Su primer beso fue dado con miedo. Él dijo suavemente, «Si me lo permite, Marlene, me gustaría enseñarle cómo se siente un verdadero beso». El mundo pareció detenerse alrededor de ellos mientras Marlene consideraba sus palabras. Ella pensó en el terror que había sentido con el avance no deseado del forajido, y luego en la calidez y seguridad que sentía en la presencia de Kane. Lentamente, ella asintió. Kane subió al primer escalón del porche, poniéndolos a la misma altura. Con infinita ternura, él levantó su mano para acunar su mejilla, su pulgar acariciando suavemente su piel. Sus ojos hicieron una última pregunta, y Marlene respondió inclinándose ligeramente hacia él. Cuando sus labios se encontraron con los suyos, fue como si las estrellas de arriba hubieran caído a la tierra y se hubieran encendido en sus venas. Su beso fue suave, pero confiado, cálido y respetuoso. Duró solo un momento, pero cuando él se apartó, Marlene se sintió transformada. «Eso», Kane susurró, su frente apoyada contra la suya, «es lo que un beso debería ser». «Creo», Marlene respondió sin aliento, «que quizás necesite otra lección para entender completamente». La sonrisa de Caín iluminó la noche mientras él se inclinaba una vez más, sus labios encontrándose con los suyos en un segundo beso que hablaba de promesa y posibilidad. Las semanas que siguieron fueron algunas de las más felices de la joven vida de Marlene. Kane la visitaba regularmente, llevándola a pasear por el arroyo que corría detrás del pueblo, escoltándola a la iglesia los domingos y ocasionalmente uniéndose a la familia Porter para cenar. Edward Porter había comenzado a enseñar en la escuela, rápidamente, ganándose el respeto tanto de sus estudiantes como de sus padres. La salud de Helen Porter continuó mejorando en el clima seco del oeste, y ella se había involucrado con la pequeña sociedad literaria del pueblo. Marlene misma había encontrado propósito asistiendo al médico del pueblo, Dr. Franklin, un día a la semana. Su madre le había enseñado habilidades básicas de enfermería durante su enfermedad, y éstas resultaron valiosas en un pueblo fronterizo donde la ayuda médica era a menudo escasa. Una cálida tarde de septiembre, Marlene estaba ordenando provisiones en la oficina del Dr. Franklin cuando la puerta se abrió de golpe. Kane estaba allí, su rostro sombrío, sosteniendo a un joven cuya camisa estaba empapada en sangre. «Accidente de cabalgata», Kane explicó bruscamente mientras ayudaba al hombre herido a subirse a la mesa de examen. «Billy aquí fue lanzado y aterrizó en un poste de cerca roto. ¿Médico alrededor?» «Él está en el rancho Morrison», Marlene respondió, ya moviéndose para reunir vendas y antiséptico. Su más joven tiene fiebre. Él no regresará hasta la tarde». La expresión de Kane se tensó con preocupación. «Esto no puede esperar tanto». Marlene evaluó la herida. Una profunda herida en el costado del joven que sangraba profusamente, pero no parecía haber dañado ningún órgano vital. «Puedo ayudar», ella dijo con más confianza de la que sentía. «Madre me enseñó cómo limpiar y coser heridas». El hombre herido, apenas más que un niño, realmente la miró con miedo en sus ojos. «¿Está segura, señorita? No quiero morir aquí afuera». «No vas a morir, Billy», Marlene le aseguró, arremangándose. «Pero esto dolerá. Kane, hay whisky en ese gabinete. Dale una buena medida». Kane hizo lo que se le indicó, ayudando a Billy a beber el líquido ardiente mientras Marlene preparaba sus provisiones. Con manos firmes, ella limpió la herida, aplicó antiséptico y comenzó a cocer la carne desgarrada. El joven apretó los dientes y ocasionalmente gimió, pero permaneció quieto. «Lo estás haciendo bien»,
Marlene murmuró mientras trabajaba. Solo unas pocas puntadas más. Cuando ella terminó, ella vendó la herida de forma segura y le dio a Billy instrucciones para mantenerla limpia. Kane ayudó al joven a ponerse de pie, prometiendo llevarlo a casa a salvo. Regresaré en breve, Kane le dijo a Marlene, sus ojos transmitiendo su admiración. Fiel a su palabra, Kane regresó en el plazo de 1 hora, encontrando a Marlene limpiando la sala de examen. Él la observó desde la puerta por un momento antes de hablar. Eso fue impresionante, él dijo. No muchas damas tendrían el estómago para tal trabajo, y mucho menos la habilidad. Marlene se encogió de hombros, aunque ella estaba complacida por el cumplido. Madre creía que las mujeres debían ser capaces en todos los asuntos de llevar un hogar, incluyendo el cuidado de lesiones. Nos sirvió bien durante su enfermedad. Kane entró en la habitación, cerrando la distancia entre ellos. Me sigue sorprendiendo, Marlene Porter. Cada vez que creo que te tengo medida, revelas otra faceta de ti misma. ¿Es eso algo bueno? Ella preguntó, dejando a un lado la tela que había estado usando para limpiar. Lo mejor, él respondió, tomando sus manos en las suyas. Nunca he conocido a nadie como usted, tan valiente y amable. Y él se interrumpió, aparentemente sin palabras. En su lugar, él se inclinó y capturó sus labios en un beso que dijo mucho. Marlene respondió ansiosamente, sus brazos deslizándose alrededor de su cuello mientras los suyos rodeaban su cintura. Cuando ellos finalmente se separaron, ambos sin aliento, Kane apoyó su frente contra la suya. Me estoy enamorando de ti, Marlene. Él susurró. Creo que lo he estado desde el momento en que te vi en esa diligencia, coche. El corazón de Marlene se disparó ante sus palabras. Yo te amo también, Kane. Más de lo que pensé posible en tan poco tiempo. Su recién encontrada comprensión profundizó su relación. Aunque ellos mantuvieron la decoro, siempre acompañados o en lugares públicos, había una nueva intimidad entre ellos, un conocimiento compartido de sus sentimientos que hacía cada mirada, cada toque más significativo. Octubre trajo un clima más fresco y la promesa de que el invierno llegaría. El pueblo comenzó los preparativos para el Festival de la Cosecha, una celebración anual que traería a familias de los ranchos y granjas circundantes para un fin de semana de banquetes, bailes y comunidad. Marlene estaba ayudando a decorar el salón de la iglesia cuando el alguacil Sullivan irrumpió por las puertas, su rostro normalmente plácido grabado con preocupación. Señora Hawkins, él llamó a la esposa del alcalde, quien estaba dirigiendo los esfuerzos de decoración. ¿Ha visto a Kane? Creo que está en la propiedad de Peterson, la mujer respondió. Algo sobre una disputa por derechos de agua. ¿Qué ha pasado? Los ojos del alguacil se dirigieron a Marlene brevemente antes de responder. Acaba de llegar la noticia de que 2 de la banda Reeves fueron vistos dirigiéndose hacia aquí, probablemente buscando vengar a su pariente que Kane disparó en agosto. La sangre de Marlene se heló al mencionar al forajido que la había abordado. Ella había intentado dejar ese día atrás, pero el recuerdo de sus manos ásperas y su beso forzado aún la atormentaba ocasionalmente. ¿Deberíamos preocuparnos?, la señora Hawkins preguntó, su voz bajando a un susurro preocupado. Solo tomando precauciones, el alguacil le aseguró. Le he enviado un mensaje a Kane para que esté atento en su camino de regreso al pueblo. Mientras tanto, podría ser mejor si la gente se quedara cerca de casa hasta que estemos seguros de que no hay problemas. El comité de decoración se dispersó rápidamente, las mujeres apresurándose a casa para asegurar a sus familias. Marlene esperó hasta que el alguacil estuvo solo antes de acercarse a él. Alguacil Sullivan, ella dijo, su voz firme a pesar de su corazón acelerado. Esos hombres, ellos vienen por lo que me pasó a mí.
¿no es así? La expresión del hombre mayor se suavizó. No es su culpa, señorita Porter. Ese chico Reeves hizo su elección cuando decidió robar esa diligencia. Y bueno, cuando él puso sus manos sobre usted. Kane hizo lo que cualquier hombre de ley haría. Pero ahora Kane está en peligro por ello. Ella insistió. Kane es un ayudante capaz, Sullivan respondió, y ha estado en aprietos antes. No se preocupe por él. A pesar de las garantías del alguacil, Marlene no pudo quitarse la preocupación. Ella regresó a casa para encontrar a sus padres ya conscientes de la situación. Su padre habiendo oído la noticia en la tienda general. Dicen que estos hermanos Reeves son incluso peores que la asaltó. Edward Porter dijo sombríamente. Asesinos, no solo ladrones. Edward, estás asustando a Marlene, Helen reprendió. Ya estoy asustada, madre, Marlene admitió. No por mí misma, sino por Kane. La expresión de su madre se suavizó con comprensión. Te preocupas profundamente por él, ¿no es así? Lo amo, Marlene dijo simplemente, y no podría soportarlo si algo le pasara por mi culpa. No sería por ti, su padre insistió. Sería porque él estaba haciendo su deber como hombre de ley. Marlene asintió, aunque ella no estaba del todo convencida. Ella pasó el resto del día en un estado de ansiosa anticipación, sobresaltándose con cada sonido del exterior, esperando que pudiera ser Kane regresando a salvo al pueblo. Mientras la noche se acercaba sin noticias, su preocupación se intensificó. Ella estaba parada en la ventana, observando la calle cuando vio a dos jinetes acercándose lentamente desde el este. Incluso en la luz menguante, ella pudo decir que ninguno era Kane. Estos hombres eran más rudos, sus posturas sugiriendo una intención peligrosa. Su padre se unió a ella en la ventana, su expresión sombría mientras él reconocía la amenaza. Esos deben ser los hermanos Reeves, él murmuró. Yo iré a advertir al alguacil. No, Marlene dijo rápidamente. Ellos lo verán. Yo iré por el camino trasero y cruzaré por el callejón. Antes de que sus padres pudieran protestar, Marlene se escabulló por la puerta trasera y se apresuró a través del jardín. El sol casi se había puesto, proyectando largas sombras que proporcionaban cobertura, mientras ella se dirigía hacia la oficina del alguacil. Ella estaba a mitad de camino cuando una mano se cerró sobre su boca, arrastrándola al espacio entre dos edificios. El pánico la invadió hasta que una voz familiar susurró en su oído. Soy yo, Marlene. Quédate quieta. Kane la soltó lentamente, su dedo en sus labios mientras él la guiaba más profundamente en las sombras. Su rifle estaba en su otra mano, y su expresión era de alerta controlada. ¿Qué haces aquí afuera? Él siseó. Los hermanos Reeves acaban de entrar al pueblo. Yo venía a advertir al alguacil, ella explicó en un susurro. Los vi desde nuestra ventana. La mandíbula de Kane se apretó. Sullivan ya está al tanto. Él se ha posicionado en el salón. Ellos se dirigirán allí primero, buscándome. Entonces deberíamos alejarnos de aquí, Marlene instó. No hay tiempo, Kane respondió, mirando cautelosamente alrededor del borde del edificio. Ellos ya han desmontado. Ellos nos verán si nos movemos ahora. Como para confirmar sus palabras, voces llegaron hacia ellos. Voces rudas y enojadas exigiendo saber el paradero de ese ayudante que mató a nuestro hermano. Kane se volvió hacia Marlene, su expresión seria. Necesito que te quedes aquí, escondida. No importa lo que pase, no salgas hasta que sea seguro. Kane, no, ella suplicó, agarrando su brazo. Ellos te matarán. Lo intentarán. Él corrigió sombríamente.
pero no planeó ponérselo fácil. Él tocó su mejilla suavemente. Te amo, Marlene Porter. Recuerda eso. Antes de que ella pudiera responder, él se escabulló, moviéndose silenciosamente hacia la calle principal. Marlene se apretó contra la pared del edificio, su corazón latiendo tan fuerte que ella estaba segura de que delataría su posición. Desde su punto de observación escondido, ella podía ver una porción de la calle. Los hermanos Reeves estaban frente al salón, sus armas desenfundadas. Ellos estaban gritando ahora, pidiendo a Kane que se mostrara, amenazando con quemar todo este maldito pueblo si no lo hacía. El alguacil Sullivan emergió del salón, sus manos levantadas en un gesto aplacador. Ahora, muchachos, no hay necesidad de este tipo de problemas. ¿Por qué no declaran su asunto correctamente? Nuestro asunto es con Will Cox, el más alto de los hermanos, gruñó. Él mató a nuestro hermano Jeb. Su hermano estaba robando una diligencia y agrediendo a una joven. Sullivan respondió uniformemente. El ayudante Wilcox estaba haciendo su trabajo. No me importa lo que Jeb estaba haciendo. El segundo hermano gruñó. Él era familia y tu ayudante va a pagar. Eso es así. La voz de Kane resonó desde el otro lado de la calle donde él se había posicionado en la puerta de la tienda general. Entonces, ¿por qué no tratan conmigo directamente en lugar de amenazar a gente inocente del pueblo? Los hermanos Reeves se giraron como uno, sus armas balanceándose hacia Kane. Marlene contuvo un grito de miedo mientras la calle estallaba en disparos. Kane se lanzó a un lado mientras las balas astillaban el marco de la puerta donde él había estado de pie. El alguacil Sullivan usó la distracción para sacar su propia arma, disparando al hermano Reeves más alto y golpeándolo en el hombro. El hombre herido se tambaleó, pero permaneció de pie, devolviendo el fuego salvajemente. La gente del pueblo que había estado observando desde ventanas y puertas se dispersó para cubrirse mientras las balas volaban en todas direcciones. Marlene se apretó más contra la pared, dividida entre su promesa a Kane de quedarse escondida y su deseo desesperado de ayudar de alguna manera. El tiroteo pareció durar una eternidad, pero probablemente terminó en menos de un minuto. Cuando el humo se disipó, uno de los hermanos Reeves yacía inmóvil en la calle. El otro estaba de rodillas, agarrando una herida sangrante en su costado, su arma a varios pies de distancia. Kane emergió cautelosamente detrás de un abrevadero, su propia arma apuntando al forajido superviviente. El alguacil Sullivan se acercó desde el otro lado, pateando el arma caída más lejos. Se acabó, Reeves, Kane dijo firmemente. Tu hermano está muerto y tú estás bajo arresto. El hombre herido miró a Kane con puro odio. Esto no ha terminado, Wilcox. Tenemos primos que vendrán por ti. Ellos vendrán por esa chica, también. La expresión de Kane se endureció. La amenazas de nuevo y la cárcel será la menor de tus preocupaciones. Con la ayuda de Sullivan, Kane aseguró al prisionero y comenzó a llevarlo hacia la cárcel. Mientras pasaban cerca del escondite de Marlene, ella pudo ver sangre manchando la manga izquierda de Kane. A pesar de su instrucción anterior, Marlene no pudo permanecer oculta por más tiempo. Ella emergió de las sombras, corriendo al lado de Kane. «Estás herido», ella dijo, extendiendo la mano hacia su brazo lesionado. Kane pareció sorprendido, luego consternado al verla. «Te dije que te quedaras escondida. Y no podías simplemente acobardarme allí mientras te disparaban», ella replicó. El alguacil Sullivan aclaró su garganta. «Yo puedo manejar a este malhechor, Kane. Será mejor que deje que la señorita Porter vea ese brazo antes de que sangre por todo el pueblo». Kane dudó, luego asintió, entregando su rifle al alguacil. Una vez que Sullivan había continuado hacia la cárcel con el prisionero,
Kane se volvió hacia Marlene con una mezcla de preocupación y exasperación. Podrías haber sido herida. Él amonestó, aunque no había verdadera ira en su voz. Y tú también. Ella respondió, examinando cuidadosamente su brazo. Y lo estuviste. Esto necesita limpieza y vendaje. Es solo un rasguño, Kane insistió, pero él le permitió que lo llevara hacia la oficina del médico. Una vez adentro, Marlene encendió varias lámparas y reunió sus provisiones. Kane se quitó su chaleco y camisa, revelando la herida un profundo surco a través de su brazo superior, donde una bala había desgarrado la carne. ¿Solo un rasguño? Marlene preguntó escépticamente mientras ella comenzaba a limpiar la herida. Kane tuvo la gracia de parecer avergonzado. Se ve peor de lo que se siente. Los hombres siempre dicen eso. Ella murmuró, concentrándose en su trabajo. Quédate quieto. Esto picará. Mientras ella aplicaba antiséptico, Kane inhaló bruscamente, pero permaneció inmóvil. Marlene trabajó eficientemente, limpiando la herida a fondo antes de comenzar a coserla. Te estás volviendo bastante práctica en esto, Kane observó, viendo sus ágiles dedos. Una habilidad que preferiría no usar en ti de nuevo. Ella respondió. Me asustaste hoy, Kane. Su expresión se suavizó. Lo siento por eso, pero no podía dejar que esos hombres amenazaran al pueblo, te amenazaran a ti. Marlene ató el último punto y comenzó a envolver un vendaje limpio alrededor de su brazo. Entiendo el deber, Kane. Lo hago. Pero no puedo perderte. No cuando apenas te he encontrado. La mano libre de Kane se levantó para acariciar su mejilla. No me perderás, Marlene. Te lo prometo. No hagas promesas que no puedas cumplir. Ella susurró, asegurando el vendaje. No en tu línea de trabajo. Kane se quedó en silencio por un momento, sus ojos estudiando su rostro intensamente. Luego, con una expresión determinada en su mandíbula, él dijo, he estado pensando en eso, en mi trabajo y en nosotros. El corazón de Marlene dio un salto. ¿Qué quiere decir? Me encanta ser un hombre de ley, Kane explicó. Traer orden, proteger a la gente. Me da propósito. Pero hoy, cuando esa bala me golpeó, todo en lo que pude pensar fue en ti, en el futuro que podríamos tener juntos, si vivo lo suficiente para reclamarlo. Kane, Marlene comenzó, pero él gentilmente colocó un dedo sobre sus labios. Déjame terminar, él dijo suavemente. El alguacil Sullivan ha estado hablando de retirarse la próxima primavera. El alcalde Hawkins se me acercó la semana pasada sobre ocupar su lugar. Eso es maravilloso, Marlene dijo, genuinamente complacida por él. Usted sería un excelente alguacil. Le dije que lo pensaría, Kane continuó. Ser alguacil significaría más responsabilidad, pero menos cabalgar el territorio solo. Más tiempo en el pueblo, más horas regulares. Sus ojos sostuvieron los suyos significativamente. Más tiempo para una familia algún día. El aliento de Marlene se atascó en su garganta, mientras ella se daba cuenta de lo que él estaba implicando. ¿Qué estás diciendo? Kane. En respuesta, Kane metió la mano en su bolsillo con su brazo bueno y sacó un pequeño objeto. Abriendo su palma, él reveló una simple banda de oro con una pequeña perla engastada en su centro. He estado llevando esto por 2 semanas ahora, esperando el momento adecuado, él dijo, su voz ronca de emoción. Había planeado algo más romántico que la oficina de un médico con sangre en mi camisa, pero después de hoy no quiero esperar más. Los ojos de Marlene se llenaron de lágrimas mientras Kane se deslizaba de la mesa de examen para arrodillarse ante ella, el anillo sostenido entre sus dedos. Marlene Porter, te amo más de lo que pensé que era posible amar a otra persona. Eres valiente y amable,
y todo lo que nunca supe que necesitaba. ¿Me harías el extraordinario honor de convertirte en mi esposa? El tiempo pareció detenerse mientras Marlene miraba a este hombre bueno y honorable que la había salvado de más de una manera, que le había mostrado cómo se sentía el amor real, lo que un verdadero beso significaba, quien le estaba ofreciendo su corazón y su futuro. Sí, ella susurró, y luego más fuerte. Sí, Kane Wilcox, me casaré contigo. Su sonrisa era radiante mientras él deslizó el anillo en su dedo. A pesar de su brazo herido, él se levantó y la atrajo a un abrazo, sus labios encontrando los suyos en un beso que prometía una vida de felicidad. La noticia de su compromiso se extendió rápidamente por el pequeño pueblo. Los Porter, aunque inicialmente preocupados por el corto cortejo, dieron su bendición después de ver la profundidad de los sentimientos entre la joven pareja. El alcalde Hawkins estaba particularmente complacido, declarando que un alguacil casado traería estabilidad a la creciente comunidad. Ellos fijaron la fecha de la boda para el primer sábado de noviembre, justo antes de que el clima invernal riguroso dificultara el viaje para aquellos que vivían fuera del pueblo. Toda la comunidad se involucró en los preparativos, desde las señoras de la iglesia que ayudaron a coser el vestido de novia de Marlene hasta los rancheros que donaron carne de res para el banquete de bodas. Mientras el día se acercaba, Marlene se encontró a sí misma reflexionando sobre el extraordinario giro que su vida había tomado desde que llegó a Silverdale. Lo que había comenzado con terror, un beso forzado de un forajido durante un robo de diligencia, la había llevado al amor verdadero con un hombre que le había mostrado cómo se sentía el afecto genuino. El día de la boda amaneció claro y fresco, con justo suficiente frío en el aire para enrojecer las mejillas, pero no lo suficiente para desanimar los espíritus. La pequeña iglesia estaba llena a capacidad con gente del pueblo y rancheros de la zona circundante, todos vestidos con sus mejores galas dominicales. Marlene estaba en una pequeña habitación en la parte trasera de la iglesia, su madre haciendo los ajustes finales a su vestido, una creación simple pero elegante de satén color marfil con encaje en el cuello y los puños. Su cabello estaba arreglado en suaves rizos coronados con una corona de pequeñas flores blancas. «Te ves hermosa, mi querida», Helen Porter dijo, sus ojos empañados de emoción. «Tu padre y yo estamos tan orgullosos de ti». «Gracias, madre», Marlene respondió, alisando sus faldas nerviosamente. «Apenas puedo creer que este día esté realmente aquí. ¿Estás teniendo dudas?». Su madre preguntó, preocupada. Marlene sacudió su cabeza rápidamente. «No sobre Kane, nunca sobre él. Solo todo ha pasado tan rápido. Hace 3 meses, ni siquiera lo conocía». Helen sonrió a sabiendas. Algunos amores tardan en construirse ladrillo a ladrillo. Otros golpean como un rayo. Ninguno es menos real por su marco de tiempo. Antes de que Marlene pudiera responder, hubo un suave golpe en la puerta. Su padre entró, luciendo distinguido en su mejor traje. «Es hora», él dijo suavemente, ofreciendo su brazo. «Tu novio está esperando, y me atrevo a decir que él se ve casi tan nervioso como tú». Marlene tomó el brazo de su padre, respirando hondo para estabilizarse. Mientras las puertas de la iglesia se abrían y la pequeña reunión se ponía de pie, ella vislumbró por primera vez a Kane de pie en el altar. Él vestía un nuevo traje negro, su cabello oscuro pulcramente peinado, su rostro recién afeitado. Pero fue su expresión lo que capturó su corazón, una mirada de tal pura alegría y amor que cualquier nerviosismo persistente se disolvió. La ceremonia fue breve pero significativa, con la voz de Kane firme mientras él recitaba sus votos, y la de Marlene solo ligeramente temblorosa mientras ella prometía amarlo y honrarlo por todos sus días.
Cuando el ministro los pronunció marido y mujer, el beso de Kane fue tierno pero apasionado, provocando aplausos de los invitados reunidos. La celebración después fue animada con música y baile, continuando hasta bien entrada la noche. Kane y Marlene apenas se separaron, aceptando felicitaciones y buenos deseos de lo que parecía ser todo el mundo en el condado. Mientras las festividades comenzaban a calmarse, Kane llevó a su nueva esposa lejos del concurrido salón hacia la noche tranquila, donde ellos podían compartir un momento a solas. Señora Wilcox, él dijo, el nombre sonando como música en sus labios. ¿Eres feliz? Marlene miró a su marido, su corazón tan lleno que apenas podía contenerlo. Más feliz de lo que jamás soñé posible, ella le aseguró, extendiendo la mano para tocar su rostro. ¿Eres más de lo que las palabras pueden expresar? Él respondió, atrayéndola a sus brazos. Cuando vi esa diligencia siendo robada, no tenía idea de que estaba cabalgando hacia mi futuro, que la joven asustada dentro se convertiría en mi esposa, mi compañera, mi corazón. Parece casi imposible, ¿no es así? Marlene reflexionó. Que algo tan hermoso pudiera venir de algo tan aterrador. Kane asintió, su expresión volviéndose seria. Tu primer beso fue dado con miedo, pero cada beso de ahora hasta siempre será dado con amor. Para demostrar su punto, él bajó su cabeza y capturó sus labios en un beso que hablaba de devoción, pasión y la promesa de una vida juntos. Bajo la vasta extensión de estrellas que cubrían el cielo occidental, Marlene Wilcox se rindió al conocimiento de que a veces los comienzos más inesperados podían llevar a los finales más perfectos. Su nuevo hogar era una casa modesta, pero cómoda, de 2 pisos en el borde del pueblo, previamente propiedad de una pareja de ancianos que se habían mudado al este para vivir con su hija. Kane había pasado semanas reparándola y mejorándola, queriendo que todo fuera perfecto para su novia. Esa primera noche como marido y mujer, mientras ellos cruzaban el umbral juntos, Marlene sintió un destello momentáneo de ansiedad. A pesar de su amor por Kane, la intimidad del matrimonio era territorio desconocido, algo que su madre había explicado en términos clínicos, pero que aún permanecía misterioso y ligeramente aterrador. Kane, siempre perceptivo, sintió su incomodidad. Tenemos todo el tiempo del mundo, él susurró, besando su frente. Nada necesita pasar esta noche para lo que no estés lista. Su comprensión solo profundizó su amor por él, y a medida que la noche progresaba, su suave paciencia y tierna guía transformaron su ansiedad en asombro, su incertidumbre en alegría. En sus brazos, ella descubrió un nuevo tipo de intimidad, una construida sobre la confianza y el placer mutuo en lugar de miedo u obligación. Los meses de invierno pasaron en una neblina de felicidad para los recién casados. Kane aceptó oficialmente el puesto de alguacil del pueblo cuando Sullivan se jubiló en febrero, y Marlene continuó asistiendo al Dr. Franklin un día a la semana, mientras también enseñaba música a algunos de los niños del pueblo. Su felicidad fue empañada solo por una preocupación persistente sobre la amenaza que el hermano Reeves superviviente había hecho. Aunque él había sido sentenciado a 15 años en la prisión territorial, sus palabras sobre primos buscando venganza ocasionalmente atormentaban los pensamientos de Marlene. Kane le aseguró que tales amenazas eran comunes entre los forajidos y rara vez se hacían realidad. Pero él permaneció vigilante, no obstante, nunca bajando completamente la guardia cuando estaba a la intemperie. La primavera llegó con un motín de flores silvestres cubriendo las llanuras alrededor de Silverdale. El pueblo continuó creciendo con nuevas familias llegando regularmente, atraídas por la tierra fértil y la reputación de seguridad y estabilidad de la comunidad bajo el ojo vigilante del alguacil Wilcox. En abril,
Marlene hizo un descubrimiento que la llenó tanto de alegría como de temor. Ella estaba esperando un hijo. Cuando ella compartió la noticia con Kane, su reacción fue todo lo que ella podría haber esperado. Él la levantó en sus brazos, haciéndola girar alrededor de su cocina antes de bajarla suavemente, de repente preocupado por sacudirla. «¿Un bebé?», él susurró con asombro, colocando su mano reverentemente en su aún plano estómago. «Nuestro hijo, Marlene. ¿Puedes creerlo?» «Todavía me estoy acostumbrando a la idea yo misma», ella admitió con una sonrisa. «Pero sí, nuestro hijo nacerá a finales de noviembre, según el Dr. Franklin». La alegría de Kane era contagiosa, y pronto todo el pueblo estaba celebrando la noticia. Los padres de Marlene estaban particularmente encantados ante la perspectiva de convertirse en abuelos, con su padre ya haciendo planes para enseñar al niño a leer y su madre comenzando a tejer pequeñas prendas. A medida que la primavera se convirtió en verano y la condición de Marlene se hizo más visible, Kane se volvió aún más protector. Él insistía en acompañarla cada vez que ella iba más allá de su vecindario inmediato y se aseguraba de pasar a verla durante el día cuando sus deberes lo mantenían en otro lugar. «Estás siendo ridículo», Marlene le dijo una noche mientras ellos estaban sentados en su porche delantero disfrutando del aire más fresco después de un caluroso día de julio. «Estoy embarazada, no hecha de cristal». Kane sonrió tímidamente, extendiendo la mano para tomar la suya. «Sé que es solo que tú y este bebé son todo mi mundo ahora. El pensamiento de que algo les pase a cualquiera de ustedes». Su voz se desvaneció, pero Marlene entendió. Ella apretó su mano. «Nada va a pasar. Silverdale está a salvo, gracias en gran parte a ti». Kane asintió, aunque su expresión permaneció pensativa. «Recibí un telegrama hoy del alguacil de Yuma. Cleet Reeves escapó durante un traslado de prisioneros». La sangre de Marlene se heló. «El hermano, el que nos amenazó». «El mismo», Kane confirmó sombríamente. «Ellos creen que él se dirige al este lejos de aquí, pero yo he dado la orden de estar atentos por si acaso». A pesar de sus garantías, la preocupación se asentó sobre Marlene como una sombra. Esa noche, mientras ella yacía despierta escuchando la respiración constante de Kane a su lado, ella colocó una mano protectora sobre su creciente vientre, en silencio, prometiendo que nada dañaría a este niño que ellos habían creado. El verano pasó sin incidentes, la amenaza de Cleet Reeves desvaneciéndose un poco mientras los informes lo situaban en Texas, aparentemente habiendo decidido buscar su fortuna en lugar de perseguir venganza. El otoño trajo temperaturas más frescas en el Festival de la Cosecha, aunque Marlene, ahora en su séptimo mes, participó menos activamente que el año anterior. Ella observó desde el margen mientras Caín participaba en el concurso de tiro tradicional, ganando fácilmente el premio a la puntería. «Presumido», ella bromeó cuando él le presentó sus ganancias, un diario de cuero labrado a mano. «Solo para ti», él respondió con un guiño, ayudándola a ponerse de pie. «Nos dirigimos a casa, te ves cansada». Marlene asintió, agradecida por su atención. Su embarazo había sido relativamente fácil, pero el peso extra y los movimientos crecientes del bebé provocaban noches inquietas y días agotadores. Ellos caminaron lentamente por el pueblo, reconociendo los saludos de vecinos y amigos. El sol se estaba poniendo, proyectando largas sombras a través de la calle polvorienta, cuando Marlene notó a un extraño observándolos desde la puerta de la tienda general. Algo sobre la postura del hombre la hizo sentir incómoda. «Kane», ella murmuró, empujando a su marido. «¿Lo conoces?» Kane siguió su mirada, su cuerpo tensándose ligeramente mientras observaba al extraño. «No puedo decir que sí. Espere aquí». Antes de que Marlene pudiera protestar, Kane se había movido hacia el hombre.
su mano descansando casualmente cerca de su arma enfundada. El extraño se enderezó mientras Cain se acercaba, e incluso desde la distancia, Marlene pudo ver su rostro endurecerse en una máscara de odio. Todo sucedió tan rápido después de eso. La mano del extraño se movió a su cinturón, sacando un revólver con velocidad practicada. Cain fue más rápido, su propia arma saliendo de su funda en un movimiento fluido mientras él gritaba una advertencia. Disparos resonaron por la calle, el sonido reverberando en los edificios. Marlene observó con horror cómo ambos hombres se tambaleaban Cain por una bala que lo alcanzó en el hombro, el extraño por el disparo más preciso de Cain al pecho. El extraño cayó hacia atrás, su arma cayendo al suelo con un estrépito. Cain permaneció de pie, aunque él cayó sobre una rodilla, su mano libre presionando contra su hombro herido. Marlene se precipitó hacia adelante, ignorando el dolor que le atravesó la parte baja de la espalda con el movimiento repentino. ¡Cain!, ella gritó, llegando a su lado justo cuando varios hombres del pueblo convergían en la escena. «Estoy bien». Cain hizo una mueca, permitiendo que ella lo ayudara a ponerse de pie. «Solo me hirió en el ala». El Dr. Franklin se abrió paso entre la multitud reunida, evaluando rápidamente la herida de Cain. «Llevémoslo a mi oficina», él instruyó, apoyando el otro lado de Cain. Mientras ellos se alejaban, Marlene miró hacia atrás al extraño caído. El alcalde Hawkins se había arrodillado a su lado, buscando señales de vida. «Él se ha ido», el alcalde anunció sombríamente. «¿Alguien sabe quién era él?» «Sí», vino una voz de la multitud. «Fue Tom Wilson quien manejaba la caballeriza. Él vino ayer buscando alquilar un caballo. Dijo que su nombre era Reeves, Anderson Reeves». Las rodillas de Marlene casi se doblaron al oír el nombre. El brazo de Cain se apretó alrededor de su cintura, estabilizándola a pesar de su propia lesión. «Primo», él murmuró, «debe haber sido uno de los primos con los que Cleet nos amenazó». El conocimiento de que la amenaza había sido real, de que alguien había venido buscando venganza contra Cain, envió un escalofrío a través de Marlene que no tenía nada que ver con el aire otoñal. En la oficina de Lord Franklin, la bala fue extraída del hombro de Cain, la herida limpiada y vendada. Fue doloroso pero no mortal, y el doctor les aseguró a ambos que Cain se recuperaría completamente con el descanso adecuado. Lo que significa no ser alguacil por al menos 2 semanas, el doctor Franklin dijo con severidad. «Ese hombro necesita tiempo para sanar». Cain parecía que quería discutir, pero cedió ante la mirada suplicante de Marlene. «Bien», él concedió. 2 semanas. O ellos regresaron a casa, ambos sacudidos por los eventos del día. Mientras Marlene ayudaba a Cain a quitarse su camisa manchada de sangre y acomodarse en la cama, ella no pudo evitar que sus manos temblaran. «Oye», Cain dijo suavemente, agarrando una muñeca. «Se acabó, Marlene. Él no puede hacernos daño ahora». «¿Pero y si hay más?», ella susurró, expresando el miedo que se había estado acumulando desde el tiroteo. «Más primos, más venganza». Cain la bajó para sentarse a su lado en la cama. «Podría haberlos», él admitió honestamente. «Pero no podemos vivir nuestras vidas con miedo a lo que podría pasar. Eso no es vida en absoluto, especialmente para nuestro hijo». Él colocó su mano sobre un vientre redondeado como para enfatizar su punto, como si en respuesta el bebé pateara fuertemente contra su palma. «Mira», Cain sonrió, «incluso nuestro pequeño está de acuerdo». Marlene no pudo evitar devolverle la sonrisa, aunque su corazón aún albergaba preocupación. «¿Qué hacemos?» «Vivimos», Cain respondió simplemente. «Nos amamos el uno al otro y a nuestro hijo. Construimos nuestra vida aquí en Silverdale,
Y sí, permanecemos vigilantes, pero no dejamos que el miedo nos gobierne. Sus palabras, dichas con tanta convicción, ayudaron a calmar sus pensamientos acelerados. Marlene se inclinó para besarlo suavemente, consciente de su herida. ¿Cuándo te volviste tan sabio, alguacil Wilcox? Ella murmuró contra sus labios. Por la época en que me enamoré de la hija de cierto maestro de escuela de Boston. Él respondió, su brazo bueno tirándola más cerca para otro beso. Las siguientes 2 semanas pasaron lentamente, con Cain irritado por su inactividad forzada. Marlene se encontró observando la calle con cansancio cada vez que salía, medio esperando que apareciera otro extraño con venganza en sus ojos. Ninguno lo hizo, y gradualmente la vida en Silverdale regresó a su ritmo normal. Cain reanudó sus deberes como alguacil, aunque delegó más responsabilidades a sus ayudantes, pasando más tiempo en el pueblo a medida que se acercaba la fecha de parto de su esposa. Noviembre trajo la primera nevada, cubriendo el pueblo de blanco y creando una atmósfera silenciosa y expectante que coincidía con el propio estado de anticipación de Marlene. Su momento estaba cerca. El doctor Franklin estimó que en la semana y la guardería estaba lista. Una pequeña habitación adyacente a su dormitorio, llena de muebles hechos a mano y mantas suaves. En la tarde del 22 de noviembre, mientras Cain avivaba el fuego en su sala de estar, Marlene sintió el primer dolor agudo ondularse a través de su abdomen. Ella jadeó, una mano agarrando el brazo de su silla. Cain estaba a su lado instantáneamente. «¿Es hora?». Ella asintió, incapaz de hablar mientras otra contracción siguió rápidamente a la primera. El rostro de Cain palideció ligeramente, pero sus acciones fueron decisivas. Él la ayudó a su dormitorio, envió a un niño vecino a buscar al doctor Franklin y a la madre de Marlene, y comenzó a calentar agua como el doctor había instruido semanas antes. El parto fue largo y difícil. Durante la noche y hasta el día siguiente, Marlene soportó ola tras ola de dolor, sacando fuerza de la presencia inquebrantable de Cain. Él nunca se apartó de su lado, limpiando su frente, sosteniendo su mano, murmurando aliento, incluso cuando el doctor Franklin sugirió que el nacimiento podría ser complicado. «Puedes hacer esto, Marlene», Cain susurró durante una contracción particularmente intensa. «Eres la persona más fuerte que conozco. Nuestro bebé necesita que seas fuerte un poco más». Sus palabras le dieron coraje, y con un último esfuerzo tremendo, Marlene trajo a su hijo al mundo. La habitación se llenó con el vallenato indignado de un recién nacido, el sonido más hermoso que ella había escuchado jamás. «Un niño», el doctor Franklin anunció, colocando al bebé chillón en el pecho de Marlene. «Un niño bueno y sano». Marlene miró a su hijo a través de lágrimas de agotamiento y alegría. Él era perfecto, pequeños dedos, un mechón de cabello oscuro. Y cuando él brevemente abrió sus ojos, ella vio que eran del mismo gris tormentoso que los de su padre. La mano de Cain tembló mientras él se estiraba para tocar la mejilla de su hijo. «Él es asombroso», él susurró, su voz espesa de emoción. «Eres asombrosa, Marlene». Ellos lo nombraron Edward Cain Wilcox, honrando tanto al padre de Marlene como al suyo propio. Pequeño Eddie, como fue rápidamente apodado, se convirtió en el centro de su mundo, trayendo una nueva dimensión de amor y propósito a sus vidas. El invierno pasó en un borrón de alimentaciones de medianoche y preciosos momentos de descubrimiento. Cain demostró ser un padre natural, tan tierno con su hijo como lo era con Marlene. Él pasaría horas simplemente sosteniendo al bebé, contándole historias sobre el oeste, prometiendo enseñarle a montar y disparar cuando fuera mayor.
La primavera trajo noticias de que el último de los hermanos Reeves, Cleet, había sido asesinado en un robo a un banco en Texas. La amenaza que había pendido sobre ellos durante tanto tiempo finalmente se había ido de verdad. El conocimiento permitió a Marlene relajarse completamente por primera vez desde ese día en la diligencia, segura en el conocimiento de que su familia estaba a salvo. A medida que Eddie crecía, también lo hacía Silverdale. El ferrocarril llegó al pueblo en el verano de 1885, trayendo nuevas oportunidades y nuevos residentes. Kane fue reelegido como alguacil por voto unánime del Consejo del Pueblo. Su reputación de justicia y coraje, haciéndolo la elección natural para guiar a la comunidad a través de su expansión. Marlene continuó su trabajo con el Dr. Franklin, eventualmente asumiendo un rol más formal como su asistente. Sus experiencias durante su propio parto difícil habían despertado una pasión por ayudar a otras mujeres a través del parto, y ella comenzó a estudiar partería bajo la guía del doctor. Su familia creció de nuevo en 1887 con el nacimiento de una hija, Helen Rose, una niña de cabello dorado con el espíritu gentil de su madre y la determinación de su padre. Eddie, ahora de 3, se nombró a sí mismo protector de su hermana, un papel que él tomó muy en serio. La vida no estuvo exenta de desafíos. Todavía había problemas ocasionales que requerían la atención de Kane como alguacil, disputas entre rancheros, vaqueros borrachos causando disturbios, el extraño aspirante a forajido que pasaba. Pero estos eran problemas normales, manejables, no el peligro que amenazaba la vida que ellos habían enfrentado una vez. En la primavera de 1893, 10 años después de que Marlene había llegado por primera vez a Silverdale, en esa fatídica diligencia, ella estaba de pie en el porche de su hogar, ampliado ahora para acomodar a su creciente familia, observando cómo Kane enseñaba a Eddie, de 9 años, a lazar un poste en su patio. Helen, de 6 años, estaba sentada cerca, tejiendo flores silvestres en una corona y parloteando con su hermano de 3 años, Thomas, quien intentaba imitar a su padre y a su hermano mayor con un trozo de cuerda. La escena llenó el corazón de Marlene de contento. Esta era la vida que ella nunca había sabido que quería, hasta que la encontró aquí en esta tierra, una vez extranjera, que se había vuelto más hogar para ella de lo que Boston jamás había sido. Kane levantó la vista, encontrando su mirada al otro lado del patio. Incluso después de una década de matrimonio, su sonrisa todavía hacía que su corazón latiera más rápido. Él le dijo algo a Eddie, luego cruzó al porche, subiendo los escalones de 2 en 2 para alcanzarla. ¿En qué estás pensando luciendo tan seria?, él preguntó, atrayéndola a sus brazos. Marlene se apoyó en su abrazo, saboreando la familiar fuerza y calidez de él. Estaba pensando en cómo todo comenzó. Ese día en la diligencia, el forajido, el miedo. Los brazos de Kane se apretaron alrededor de ella. No el comienzo más romántico para una historia de amor, él reconoció. Pero mira cómo resultó. Marlene dijo, gesticulando hacia sus hijos, su hogar, la vida que habían construido juntos. Mi primer beso fue dado con miedo, pero cada beso desde entonces ha sido dado con amor. Y habrá miles más. Kane prometió, bajando su cabeza para demostrar con un beso que incluso después de años de matrimonio y 3 hijos, todavía tenía el poder de hacerla temblar las rodillas. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre Silverdale, pintando el cielo en tonos de oro y rosa, Marlene Wilcox se paró en el círculo de los brazos de su marido, rodeada por la familia que ellos habían creado juntos, y supo con absoluta certeza que a veces los comienzos más inesperados podían llevar a los finales más perfectos.